Muy bien. Bueno, yo quería dar las gracias a Sadeca, a su presidenta, a la Junta Directiva. Tengo muchos motivos para darles las gracias, pero quería centrarme ahora en uno, ¿no? Y es, bueno, agradecerle la audacia de juntar calidad e inteligencia artificial por primera vez y bajo esa idea atraer a este panel de ponentes con el que contamos esta mañana y a este público que llena la sala. ¿Vale? Lo hemos visto en las palabras del secretario general, desde luego en la ponencia inaugural. Lo decían también un grupo de expertos en gestión en un artículo publicado en la revista Nature en abril pasado, ¿no? Un artículo que hablaba sobre el potencial de la inteligencia artificial para transformar la atención sanitaria. Y reconocían lo que ya se ha puesto un poco de manifiesto, ¿no? La inteligencia artificial tiene la capacidad de mejorar los resultados en salud, tiene el potencial de mejorar la seguridad del paciente, nos puede ayudar además con problemas concretos como es la carencia de profesionales en algunas disciplinas, incluso el burnout. La calidad y la inteligencia artificial se configuran como una herramienta para garantizar la sostenibilidad del sistema. Pero estos autores decían una cosa que también hemos de alguna manera conocido, ¿no?, con la conferencia inaugural, ¿no? Y es que no estamos ahora mismo en la senda de crear ese futuro. Ese potencial de la inteligencia artificial se nos puede resistir justo porque los datos que hacen falta para entrenar los sistemas, para probarlos, para usarlos o para supervisarlos, o no están estandarizados o no son disponibles, o no están disponibles, ¿no? En la medida en la que mejoremos el acceso a esos datos, seremos capaces de acercarnos al objetivo de mejorar la accesibilidad de una atención de alta calidad para el conjunto de la población. Y en esta mesa, que hemos titulado la materia prima para crear futuro, justo contamos con dos profesionales que están entregados a esa tarea de capturar los datos, de hacerlos de calidad y de ofrecerlos, hacerlos disponibles al conjunto de proyectos, al conjunto de profesionales y al servicio de las ideas que tienen esa capacidad de transformar nuestra realidad en la atención sanitaria. Tenemos la fortuna de contar con Celia Álvarez Romero y con Manuel Gimbert. Yo creo que os hacéis una idea muy precisa de cuál es el ámbito de responsabilidad de Manuel por las palabras que le ha dedicado el profesor Ricard Martínez. Está poniéndome nervioso en tu lugar. Manuel Gimbert es el responsable de seguridad TIC en el Servicio Andaluz de Salud, dirige la unidad de seguridad TIC. Manuel también preside la Asociación de Profesionales de Informática de la Salud de Andalucía, que es un espacio que fue pionero, lo sigue siendo, en ayudar a cómo diseñar los sistemas de información, pero también a cómo desplegarlo y cómo entrenar a los profesionales que lo manejan para hacer dos cosas, para minimizar los riesgos que tienen que ver con la seguridad del paciente y para ayudar también a los profesionales a mejorar la adherencia a las prácticas seguras, ¿no? En ese sentido, es un gran colaborador de la estrategia de seguridad del paciente. Y es esa mezcla entre experto en seguridad de la información y experto en seguridad del paciente lo que confiere a su trabajo una naturaleza muy particular. Así que, Manuel, muchas gracias por tu presencia, cuando quieras. Muchas gracias. Yo, con vuestro permiso, me voy a poner de pie, que hablo me gusta hablar. Muy bien. Bueno, en primer lugar... No, se oye bien, ¿no? Así. En primer lugar, agradecer a Sadeca que me haya invitado. No es la primera vez que me invitáis a estar aquí con vosotros a dar alguna charla. Esta es para mí un poco especial por la presencia precisamente de Ricard, que fue profesor mío hace muchísimos años en materia de privacidad, y no pierdo oportunidad de sentirme orgulloso de decir que fui uno de sus alumnos. Así que encantado, ¿no?, de estar aquí.
y de que Ricard haya podido estar aquí con nosotros. Muchas gracias por las palabras de Vicente, porque yo le dije que me presentara como responsable de la unidad de seguridad TIC del SAS y se ha acabado, todo lo demás lo ha puesto él. Y así que muchas gracias, Vicente, una presentación que me ha encantado, ¿no? La verdad es que hablar después de Ricard es difícil. A ver, vale. Yo, que sabía que venía Ricard, ya me lo estaba oliendo, no me ha destrozado la presentación porque ya me lo sabía, ¿no? Pero bueno, me sienta muy bien saber que sigo alineado con mi antiguo profesor, ¿no? Como decía, como ya me lo sabía, esto es como un poco como el chiste, ¿no? El que se prepara para el examen de zoología y se sabe muy bien la hormiga, lo de la hormiga. Y luego van y le preguntan por el elefante. Entonces el elefante tiene unas grandes orejas, una gran trompa, unos colmillos y encima tiene una hormiga. Pues yo voy a hablar de la hormiga. Porque de inteligencia artificial en realidad sé muy poquito. Sé muy poco de inteligencia artificial, pero de lo que sí sé es de ciberseguridad, de privacidad, de riesgo, de seguridad del paciente, de protección de datos y de seguridad de la información. Este es mi campo y vamos a hablar de todo esto en relación con la inteligencia artificial, aunque os adelanto que Ricard ha hecho spoiler de todo lo que voy a contar. Hace años, allá por el 2017, cuando, como decía Vicente, empezamos a hablar de seguridad del paciente y tecnología de la información en colaboración con la estrategia digital con la estrategia de seguridad del paciente, ya decíamos que, por supuesto, las tecnologías de la información sanitaria son muy valiosas, que aportan mucho, que nos sirven para ayudar al diagnóstico, a la medicación, al tratamiento, a la prevención de las enfermedades. Esto ya lo contábamos en 2017, ¿no? Y que aportaban más seguridad, más calidad, menos errores, incluso en contra de lo que decía antes nuestro secretario general. Hay estudios que dicen que incrementa la adherencia. Bueno, eso está en duda hoy día, ¿no? Pero bueno, eso decían algunos de estos estudios. En definitiva, las tecnologías nos ayudan a mejorar nuestra eficiencia, ¿no?, en la prestación de los servicios sanitarios. Y también incluía una diapositiva como esta que decía, vale, bien, muy bien, las tecnologías muy bien, pero cuidado, que si no se usan bien, no se diseñan bien, nos pueden conducir a eventos adversos, como todos sabemos, ¿vale? Yo creo que esto sigue siendo, no solo está vigente, sino que es incluso una verdad aún mayor con estas nuevas tecnologías. Yo llevo 33 años en el SAS y no he parado de hablar nunca de las nuevas tecnologías. Nunca hay tecnologías a secas, siempre son nuevas. No sé cómo nos apañamos, pero llevamos 30 años hablando de las nuevas tecnologías. Y también incluía una diapositiva como esta, sobre los sistemas de soporte a la decisión clínica. Este concretamente la presenté en 2017 en el Congreso Nacional de la Sociedad Española de Emergencia, donde decía, ponía este cartel, ¿no?, y decía, bien, el sistema de soporte a la decisión clínica bien, pero esto solo puede ser utilizado por expertos. Si no eres un experto, por favor, no uses este sistema, sal de aquí, ¿vale?, por los expertos humanos. Bien, como decía, esto ya lo estábamos contando en 2017, cuando estaban apareciendo los primeros sistemas de inteligencia artificial aplicados a la salud, ¿vale? Claro, hoy día pues nos encontramos, bueno, pues que todo esto sigue siendo y estando completamente vigente y nos encontramos con dos vertientes, como siempre. Por un lado, todas las bondades que nos ofrecen las nuevas tecnologías, en este caso hablamos de la inteligencia artificial, todo el tema de diagnóstico asistido por inteligencia artificial, el análisis de grandes volúmenes de datos, la automatización de las tareas rutinarias, el diagnóstico por inteligencia artificial de la imagen, la monitorización de pacientes por inteligencia artificial, todo lo que ha estado comentando Ricard, pero al mismo tiempo, también, en el otro lado, tenemos los riesgos. Ha insistido mucho en la gestión de riesgos. Riesgos, amenazas, privacidad, riesgos para la privacidad, el riesgo de sesgo de la inteligencia artificial, la transparencia, explicabilidad. Hombre, de riesgos, amenazas, de privacidad, vamos sabiendo algo. Ya llevamos trabajando varios años, ¿no?, sobre todo privacidad, ya más de 10 años, en ciberseguridad, ya en el SAS desde hace 4 años, y tenemos incluso metodologías para la gestión de riesgos, el análisis de riesgos.
Ahora, cuando empezamos a hablar de sesgo, explicabilidad, transparencia, yo no sé quién va a analizar y gestionar esos riesgos. Los de seguridad, desde luego, no sabemos de esto, ni disponemos de metodologías para hacer esto. Bueno, tendremos que ir descubriendo. Esto es una pregunta que le tengo que hacer a Ricard, cada vez que nos recomienda en este respecto. Como decía, y como él mismo decía, ¿cuál era su actitud? De la que yo aprendí desde el principio en su momento. Nosotros estamos para la creación de valor en la organización, no para parar proyectos, para decir, como él decía, no, esto no, por protección de datos no. No, nosotros estamos para la creación de valor, que es con estos principios, la de obtención de beneficios, la minimización del riesgo, en la que somos especialistas, y la optimización de los recursos. Esos son nuestros principios. Y nuestra misión es conseguir que los proyectos salgan adelante con las garantías necesarias. Esa es nuestra misión, ¿vale? A través, como decía, de estos principios. Y ya tenemos algunos ejemplos en el Servicio Andaluz de Salud de inteligencia artificial generativa. Se está trabajando actualmente con ayuda digital, lo comentaba también Javier Vázquez, en chatbots que van a ayudar a los usuarios a resolver su problema de no me funciona la impresora, mi contraseña ya se ha caducado. Todo esto, pues detrás te vas a encontrar a una inteligencia artificial que va a responderte y te va a responder más rápido que si tienes que esperar a un operador humano que te conteste, ¿no? Bueno, es un ejemplo sencillo que son además de riesgo limitado. ¿Por qué? Porque no utilizan datos de carácter personal, porque la inteligencia artificial trabaja sobre una información cerrada, que son nuestros propios procedimientos de cómo se resuelven estos problemas, no va a Internet a buscar soluciones, ¿no? Entonces, es una interacción limitada, ¿no? Y también son sistemas con riesgos limitados. Aún así, hemos tenido que analizar, como también comentaba Ricard, cuáles son las medidas de seguridad que son aplicables a estos sistemas. Garantizar que no se utilizan los datos personales, ni se tratan ni se almacenan de nuestros profesionales cuando hacen preguntas a la IA, porque no es necesario para dar una respuesta a un problema técnico tratar esa información. O sea, garantizar que la información está anonimizada, que hay una supervisión continua de la IA, es decir, hay humanos detrás, verificando que las respuestas son las adecuadas. Y hay una limitación de funciones, la inteligencia artificial responde sobre una serie de procedimientos que nosotros le hemos dado previamente. No utiliza el universo del conocimiento humano para dar una respuesta de cómo se resuelve algo, ¿no? Cómo se resuelve algo en el SAS con los procedimientos del SAS. ¿Vale? Como decía, estos son herramientas de riesgo limitado. No nos han dado problemas, están ya a punto de, probablemente en poco tiempo estaréis utilizando estas herramientas. Otro ejemplo para la que estamos usando en el SAS la inteligencia artificial es para la protección de infraestructuras críticas. Sabéis que nuestros centros sanitarios son operadores de servicios esenciales y tenemos definidos por el Ministerio del Interior, por el Centro Nacional de Protección de Infraestructuras, algunas infraestructuras críticas, unas tecnológicas y otras no. El caso es que la usamos esta inteligencia artificial para la detección de vulnerabilidades, prevención de incidentes, detección, análisis y apoyo a los analistas de incidentes. Recibimos ataques a diario por miles y la inteligencia artificial nos ayuda a detener estos ataques. Hasta ahora no va bien, hasta ahora. La verdad es que ahí yo siempre digo lo mismo. Nosotros tenemos que acertar siempre, ellos solo una vez. Los eventos que ha habido esta semana no han sido ataques, han sido averías. No me han tocado a mí. Como decía, en el ciclo de vida de la amenaza usamos la inteligencia artificial antes de los ataques para predecir el ataque precisamente, durante el inicio del ataque para la prevención, poner medidas para que el ataque no progrese, cuando comienza el ataque para la detección, saber qué están haciendo nuestros atacantes y para la respuesta una vez que el ataque ya está en marcha. Os aseguro que este ciclo lo hemos vivido varias veces. Hasta ahora no hemos tenido impacto, pero la inteligencia artificial nos ha ayudado mucho. Esto ya sí puede empezar a ser considerado inteligencia artificial, sistemas de alto riesgo. Lo que pasa es que la inteligencia no la usamos para la gestión de las infraestructuras críticas, sino para la protección. ¿Cuándo son de alto riesgo? Pues cuando la decisión de la inteligencia artificial
puede presentar un posible riesgo para la salud, para la seguridad de las personas, no para la ciberseguridad, para la seguridad de las personas o para los derechos fundamentales. Lógicamente, nuestros sistemas de inteligencia artificial o no serán de alto riesgo en cuanto le metamos el componente inteligencia artificial. Aquí tenéis una lista de ese anexo 3 que comentaba Ricard antes, en la que están los sistemas considerados de alto riesgo. Y fijaros, nos dice sistemas de identificación biométrica, todo reconocimiento facial, huella dactilar, reconocimiento de voz, todo eso son de alto riesgo. Gestión de infraestructuras críticas, educación y formación profesional, selección de personal y gestión de relaciones laborales, gestión del acceso de las personas a los servicios esenciales públicos, como por ejemplo beneficios sociales y servicios de emergencia, actividades de la Fuerza y Cuerpos de Seguridad del Estado, temas de migración, asilo, control de fronteras y administración de justicia. Bueno, en el SAR nos hemos encontrado con estos: sistema de identificación biométrica, la que he contado antes, ¿no? Protección de infraestructuras críticas, que esa no es alto riesgo, la gestión sí lo hubiera sido, y la gestión de acceso a personas a servicios esenciales públicos y privados, ¿vale? Como servicios de emergencia, por ejemplo, y servicios sociales. Bien, ¿y qué ha pasado con esto? Pues que cuando el Consejo de Transparencia se ha enterado de que teníamos sistemas de este tipo, ha preguntado y ha dicho: oye, estáis poniendo sistemas de alto riesgo en el Servicio Andaluz de Salud. Y entonces nosotros tenemos un plan de control e inspección que su objetivo es el garantizar la responsabilidad proactiva que introduce el Reglamento Europeo de Protección de Datos, sobre todo cuando hay un uso intensivo de nuevas tecnologías. Y entonces nos dice: vamos a mirar, en este plan se incluye aquellos proyectos que tienen un gran alcance poblacional, por 9 millones de pacientes casi que tenemos, ¿no? Aquellos que introducen nuevos riesgos, que son los que tratan categorías especiales de datos, como son los de salud, y aquellos que usan nuevas metodologías, como Machine Learning, inteligencia artificial, Big Data, Internet de las cosas, reconocimiento facial, tecnologías biométricas, blockchain. Bueno, lo tenemos todo. Vamos, nuestro proyecto, un proyecto de inteligencia artificial en el Servicio Andaluz de Salud, lo tiene todo. Así que, ¿qué nos dicen? Pues dice: oiga usted, quiero saber en qué estado se encuentra ese proyecto. Esto está ya publicado, está adjudicado, está implantado, se está diseñando, analizando. ¿Qué estáis haciendo? ¿Dónde estáis con este proyecto? ¿El delegado de protección de datos se ha enterado de esto? ¿Ha dicho algo sobre esto? ¿Ha dado su visto bueno al análisis de riesgos que hay que hacer, a la evaluación de impacto? ¿Ha participado, en definitiva, en este proyecto? ¿Se le ha consultado? ¿Cuáles son las medidas técnicas y organizativas de seguridad que, según el Esquema Nacional de Seguridad, hay que poner en un sistema de este tipo? Bueno, eso hay que ponerlo en todos los sistemas, pero especialmente en estos. ¿Lo habéis hecho? En el registro de actividades, registro de tratamiento, ¿esos tratamientos que con este proyecto queréis hacer están contemplados? ¿O esto es algo que os estáis inventando nuevo y no está publicado que hacéis esos tratamientos de datos? ¿Cómo vais a informar a los ciudadanos sobre sus derechos respecto de la privacidad? ¿Y habéis hecho la evaluación de impacto en protección de datos? Y entonces te dicen: mándame la evaluación de impacto, mándame el análisis de riesgos, mándame las medidas de seguridad que habéis diseñado para este sistema, mándame las pruebas de seguridad que habéis hecho. No sé. Bueno, y además te dicen: y lo quiero en un mes. Aquí un mes es como de reloj, como una hora de tiempo, algo así. O sea, lo quiero para ahora mismo. Yo creo que seguramente sabéis y conocéis la respuesta que hay hacia el Consejo de Transparencia sobre estos proyectos que hemos encontrado en el Servicio Andaluz de Salud. La respuesta es que no hay nada de esto hecho. Ni el DPD estaba informado, ni había evaluación de impacto, ni hay análisis de riesgos, ni hay medidas de seguridad, sino que, bueno, nuestra dinámica, que es siempre vertiginosa, pues nos lleva a ir implantando proyectos de este tipo. Se implantan, se ponen en marcha y no se han adoptado las medidas de seguridad necesarias, de privacidad y de protección de los derechos de los ciudadanos. Nosotros desde hace 3 años aproximadamente, existimos desde hace 4,
la unidad de seguridad lleva a cabo este proceso donde se hace todo esto que nos están pidiendo. Se hace cuando se empieza a pensar en el proyecto, hacemos una evaluación de impacto preliminar, como decía, ya comentaba Ricard, categorizamos los sistemas en el Esquema Nacional de Seguridad, que nos dice qué medidas de seguridad hay que implantar y se diseña el plan de pruebas de ese sistema. Pruebas de intrusión. Tenemos hackers que se dedican a atacar los sistemas para garantizar que son seguros. Y eso se lo hacemos a todos los proyectos. A los de inteligencia artificial hay que hacérselo igual. Incluso a los de inteligencia artificial hay pruebas especiales para engañarla, para ver cómo la engañamos, ¿vale? A partir de ahí, durante el desarrollo y adquisición, análisis de riesgos, evaluaciones de impacto, por supuesto ya las pruebas de seguridad en preproducción y luego en eso. Bien, de los 3 sistemas que nos han pedido información, uno tuvo que ser eliminado, estaba ya en funcionamiento, ya se había pagado y todo, y hubo que eliminarlo. No tenía nada, ese sistema lo tenéis que quitar, pues se quitó. Y 2 están actualmente bloqueados a la espera de que se hagan todos estos trabajos. Luego el mensaje es claro. Nos ocupamos de que los sistemas tengan la garantía de cumplimiento legal necesaria o nos puede pasar esto. Tenemos otro sistema que creo que es muy interesante, que nos llegó de una empresa para un estudio de investigación relacionado con los errores de identificación del paciente, evitar errores de identificación del paciente. Muy interesante porque es uno de los errores más potentes y más graves que tenemos y con mayores consecuencias. Pero se hacía con datos biométricos, leyendo la huella dactilar, con inteligencia artificial y llevando los datos a la nube. Inteligencia artificial, datos biométricos, nube, pues, vamos incrementando riesgos, ¿no? El objetivo, pues, es ese, identificación del paciente para evitar los errores de identificación. Como decía, lo tenemos todo. Categorías especiales de datos, datos biométricos, inteligencia artificial de por medio. Nos proponen, para empezar, quien impulsa el proyecto, que hay que recoger el consentimiento del paciente. Además, el sistema no hay que integrarlo con nada. Esto llegamos, ponemos la huella dactilar, te la reconoce y el sistema te devuelve un identificador que la enfermera luego mete en Diraya para saber qué paciente es. Usa inteligencia artificial para el reconocimiento dactilar y la nube. Todo esto son nuevos riesgos a un proyecto. Bueno, nosotros le decimos, cuando nos proponen el proyecto, mira, no necesitamos el consentimiento del paciente para nada, nosotros identificamos al paciente porque tenemos la obligación de hacerlo. Si no hay integración con nuestros sistemas de información, con Diraya, no se alcanza el objetivo, luego este proyecto no sirve para nada. Por mucha inteligencia artificial que tenga, no corrige los errores humanos. Es un proyecto inútil, ¿vale? Ponemos en duda si es necesario o no la inteligencia artificial, aunque podríamos defenderlo, que sí. Y los sistemas en la nube, además, no están certificados, no tienen garantía de seguridad. Con lo cual, proyecto denegado, desfavorable de entrada. Ahora bien, vemos el proyecto y decimos, como decíamos en nuestros principios, es que nuestra misión es hacer que el proyecto se haga una realidad. Y decimos, es que este proyecto es muy interesante, muy necesario. Además, muchos de los que estamos en seguridad es que además somos expertos en seguridad del paciente, con lo cual somos conocedores del problema. Así que hay que trabajar para conseguir que este proyecto vaya adelante. ¿Qué tenemos que hacer? Convencer al Consejo de Transparencia, antes de diseñar el proyecto, de que necesitamos la lectura de la huella dactilar y los datos, el uso de datos biométricos para garantizar la salud de nuestros pacientes y evitar errores. Pero hay que demostrarlo, porque a quien hay que presentarle esto es a abogados que tiran de la lista y dicen, no, esto no se puede hacer. Datos biométricos, alto riesgo, esto no se puede hacer, ¿vale? Entonces empezamos. Como decía, el proyecto tiene de todo, ¿no? Para ello hay que conseguir superar el juicio de idoneidad, el de necesidad y el de proporcionalidad. De idoneidad es que el proyecto consigue el objetivo. El objetivo es evitar errores de identificación. De necesidad es que no hay otras tecnologías que sean con las que podamos conseguir este propósito. Por ejemplo, las pulseras identificativas que ya estamos usando, ¿no? Y el juicio de proporcionalidad es que la medida es proporcionada y equilibrada, que proporciona beneficios o ventajas de interés general, ¿vale? Pues tenemos que conseguir que las 3 cosas sean sí. Bueno, pues nada, para ello proponemos que la lectura
de la huella dactilar se use como un segundo factor. Ya decimos que nuestros propios protocolos, que están por la Agencia de Calidad y por la Estrategia de Seguridad del Paciente, ya nos dicen que al menos 2 factores para identificar al paciente. Bueno, pues nosotros decimos, bueno, pues uno de esos factores, ¿qué mejor factor que la lectura de la huella dactilar? Eso es inequívoco, ¿vale? El juicio de necesidad, aunque hay nuevos escenarios de riesgo y no está integrado el proyecto, lo que hay que hacer es integrarlo, es decir, para de verdad evitar los errores humanos, lo que hay es que integrarlo con nuestro DIRAYA, para que la enfermera no tenga que teclear nada, el paciente pasa su huella y le sale su historia clínica y no te equivocas, ¿vale? Y, por supuesto, bueno, habría que, según nos lo planteaban, habría que establecer un proceso de gestión de consentimiento. Eso no tiene ningún sentido. ¿Qué hacemos con los papeles? Eso vamos, no sirve para nada. Y el juicio de proporcionalidad, que tampoco lo supera. Nosotros sí que pensamos que podemos demostrar que hay un interés general, la salud del paciente y la vida del paciente. O sea, más que eso, ¿vale? Ahora hay que demostrarlo, ¿no? De entrada, ya la nueva propuesta de ley de inteligencia artificial ya nos dice que el uso de datos biométricos son de alto riesgo, pero a continuación dice, esto no debe comprender los sistemas de IA destinados a utilizarse en la verificación biométrica, lo que incluye la autenticación, cuya única finalidad es confirmar que una persona es la persona que dice ser, que es justo lo que pretendemos. Es decir, este no sería un sistema de alto riesgo. Para eso pensamos presentarle un estudio que se hizo en el Reina Sofía en el 2018 con el registro de eventos adversos, donde, bueno, esta es la metodología, nos salía que de ese registro de eventos adversos de 2 años, el 36,4% de los incidentes estaban relacionados con las tecnologías de la información, de los cuales el 45% eran factores humanos y el 55% técnicos. Pero fijaros lo que nos salía en el estudio, que el 36,4%, 76 eventos, estaban directamente relacionados con la identificación del paciente. Es más, nos sorprendió porque estaban por encima de los errores de medicación, que suelen ser los que tenemos en la cabeza, que son los más frecuentes. Pues no, era la identificación del paciente. Esto es lo que nos salía a nosotros en un estudio ahí, bueno, que lo hicimos con nuestros datos. Pero para contrastar con otros estudios, tenemos aquí un estudio que sí está publicado en revistas científicas de Adam K., que a él le salía el mismo estudio el 43%. Bueno, más o menos, ¿vale? Así que no vamos muy descaminados. Creemos que podemos demostrar que es necesidad. Por otro lado, en otro orden de cosas, ya hablamos también en 2017, en seguridad del paciente, de la guía SAFER. Hay una, la número 7, que habla de la petición electrónica con soporte a la decisión clínica, que es inteligencia artificial. Y ahí, en esta guía, se proponían una serie de prácticas, pues como que decía, que estos sistemas tienen que dar alertas en un entorno, en un contexto clínico relevante, que hay que identificar y eliminar las alertas que no son lógicas. Todo esto requiere de coordinación humana, lógicamente, ¿no? Que las prácticas que sugiere la inteligencia artificial tiene que proceder de fuentes acreditadas y que son los humanos quienes acreditan esas fuentes, ¿no? Que son organizaciones nacionales, internacionales, asociaciones de especialistas médicos. Bueno, que se revisan las evidencias y que respaldan la información de estos sistemas, que los profesionales sanitarios participan en la implementación y la revisión y en la actualización de estos sistemas de inteligencia artificial, que la organización, cuestiones organizativas, como también decía Ricard, de gobernanza, dispone de mecanismos para implicar a los profesionales en la gestión y evaluación y priorización de estas alertas. Bueno, que el desarrollo y mantenimiento de estos sistemas es complicado, por lo tanto habría que incentivar a los profesionales para que participaran en la implantación de estos sistemas. Bueno, en fin, hay una serie de prácticas, no las vamos a leer todas, que estamos todas. Pero la cuestión es, entonces, teniendo en cuenta todo esto, ¿estamos preparados para disponer de sistemas de información, de inteligencia artificial en nuestra organización? Bueno, pues también lo hemos trabajado. Precisamente con esta guía la hemos pasado en unas pocas unidades de gestión clínica o servicios clínicos a lo largo de varios de los hospitales de la red del SAS,
y los profesionales nos contestan esto. En este caso, respecto de los sistemas de soporte a la decisión clínica. De las prácticas que recomiendan las guías SAFER, nos dicen que 8 no saben si eso está implementado o no. No se sabe. Hay una que no está implementada. Hay 7 que, bueno, hay algo, y hay 10 que están. Luego, en porcentajes, tenemos aquí cierto recorrido y mejora que quizás tendríamos que revisar antes de empezar a poner sistemas de inteligencia artificial conectados con nuestra historia clínica, ¿vale? Gobernanza, que decía Ricard. Y, por último, otra reflexión. Ya nos dice el Reglamento de Productos Sanitarios, el MDR, en su regla 11, literal. Los programas informáticos destinados a proporcionar información que se utiliza para tomar decisiones con fines terapéuticos o de diagnóstico se clasifican en la clase 2A, tienen clasificación. Pero es que además los que puedan causar un daño irreversible, clase 3, y los que puedan ocasionar un daño grave, clase 2B, y los que se dedican a observación de procesos fisiológicos, también clase 2A. En fin, que puede ser que un sistema de inteligencia artificial, como ya adelantaba Ricard también, tenga que tener su marcado CE previo como producto sanitario. Y nada más, como veis, he hablado de la hormiga. Gracias. Muchas gracias, Manuel, por tu presentación, por cumplir con los tiempos y por los mensajes que nos deja. Mientras Celia carga su presentación, yo tengo también algo de tiempo de resumirles un poco su currículum y su trayectoria. Celia es graduada en Ingeniería de la Salud y máster en Gestión de las Tecnologías de la Información por la Universidad de Sevilla y está muy cerca de defender su tesis doctoral, mucha suerte. Ella es investigadora del Grupo de Innovación Tecnológica del Hospital Universitario Virgen del Rocío y miembro del Grupo de Informática de la Salud Computacional del Instituto de Biomedicina de Sevilla, del IBIS. Tiene más de 7 años de experiencia rodando proyectos de I+D+I en convocatorias competitivas de todo ámbito, regional, nacional e internacional. En su posición actual trabaja como Project Officer en la European Open Science Cloud Association, en la nube europea de ciencia abierta que promueve un modelo de investigación colaborativa, transparente, accesible y justo, mejorando el acceso a los recursos científicos. Es chair o presidenta del grupo de trabajo de la Federación Europea de Informática Médica, en un proyecto del que ahora nos vas a hablar con más detalle. Y es miembro de la Sociedad Española de Informática de la Salud y, en concreto, la secretaria ejecutiva del Comité Técnico de Inteligencia Artificial de la SEI. Una suerte tenerte con nosotros cuando tú quieras, Celia. Bueno, pues en primer lugar, muchísimas gracias a la Sociedad Andaluza de Calidad Asistencial, porque es un placer estar aquí hoy y compartir con vosotros parte de mi humilde experiencia y también pues enriquecerme de todos los profesionales que estoy escuchando y bueno, de compartir va mi presentación, ¿no? Muchísimas gracias, Vicente Santana, por la presentación y bueno, me gustaría hablar, compartir casos de uso relacionados con el uso secundario de datos. Y bueno, quiero transmitir una introducción sobre los principios FAIR y también 2 proyectos como casos de uso hablando de inteligencia artificial, ¿no? En primer lugar, en esta era de la inteligencia artificial tenemos que nombrar un desafío que las ciencias de datos tienen, y es que el desafío de las ciencias de datos es facilitar el descubrimiento científico, el descubrimiento de conocimiento a humanos y máquinas también. Y todo esto a través de promover, de facilitar el descubrimiento, el acceso, la integración y la reutilización de datos
y también de resultados provenientes de investigaciones y estudios previos. Y es aquí donde descubrimos los principios FAIR, por sus siglas en inglés: Findability, Accessibility, Interoperability and Reusability. Y bueno, principalmente FAIR es un conjunto de buenas prácticas, recomendaciones, son unos principios rectores para facilitar que los datos y estos resultados de investigación, sean software o sean conjuntos de datos provenientes de un estudio, pues sean encontrables, accesibles, interoperables y reutilizables. Coloquialmente hablando, pues utilizo la expresión de que no reinventemos la rueda, vamos a facilitar y acelerar el descubrimiento científico reutilizando resultados de estudios previos, ¿no? Y bueno, y es que FAIR, para los que todavía nos estamos familiarizando con estos principios, es algo muy reciente. Fue en 2014 cuando un grupo de investigadores, un grupo de expertos, en un taller de Lawrence, empezaron a nombrar y a poner nombre a la necesidad y al impacto de compartir conocimiento y la necesidad, pues, de compartir resultados. De 2014 pues a 2016, este grupo de expertos, junto con otros autores con los que he tenido la suerte de compartir algún proyecto, pues publicaron la guía de datos FAIR. Y aquí podemos ver, bueno, el DOI, el identificador de esta publicación, a la que os invito a leer, sobre estos principios. Entonces fue en 2016 cuando se publicaron. FAIR, unos principios para todas las disciplinas de la ciencia. Y hoy, en los casos de uso, vamos a hablar cómo aplicar estos principios FAIR en los datos de salud, principalmente porque los datos sensibles, pues debido a su naturaleza, tienen un conjunto de requisitos, de requerimientos que ya Ricard y Manuel nos han hablado. Principalmente, por resumir un poco de qué van estos principios FAIR, pues vamos a hacer que los datos sean localizables. Tenemos que, la recomendación es asignarle un identificador global único y persistente, que los datos además estén descritos por metadatos y que bueno, que los metadatos pues que especifiquen el identificador único y persistente del dato. Que los datos sean accesibles, no queremos decir que los datos estén colgados en ningún tablón de anuncios, simplemente con accesibilidad definimos protocolos de accesibilidad para que los investigadores podamos de verdad encontrar esos datos y que de verdad pues estén disponibles para las investigaciones. Definiendo un protocolo de accesibilidad y que además este protocolo pues que incluya procesos de autenticación y autorización. Que los datos sean interoperables utilizando vocabulario, utilizando estándares de interoperabilidad y también que sean reutilizables pues también a través de definir un protocolo de reutilización que incluya licencias de uso claras y accesibles. Y bueno, ahora que conocemos un poco estas siglas, FAIR, paso a los casos de uso. FAIR, como comentaba, son principios aplicables a todas las disciplinas de la ciencia, pero en salud fue un proyecto financiado por la Comisión Europea, el proyecto FAIR for Health, donde un proyecto coordinado por mi grupo de investigación, como parte del Servicio Andaluz de Salud, coordinó un proyecto de 17 socios de 11 países diferentes y donde había pues expertos tanto de organizaciones de investigación en salud como expertos en estándares, expertos en legislación, cuestiones éticas y también informática médica. Y el objetivo principal era pues reunir todo el esfuerzo y toda la experiencia de estos investigadores para facilitar a la comunidad científica un conjunto de herramientas que nos faciliten la implementación de los principios FAIR. Y claro, ¿cómo aplicamos estas recomendaciones cuando desarrollamos pues, un software o cuando estamos realizando un caso de uso donde aplicamos inteligencia artificial? Pues lo primero que hicimos en este proyecto, que comenzó en diciembre de 2018 y finalizó en noviembre de 2021, fue analizar
todas las cuestiones legales, todos los requisitos éticos y todos los requerimientos que los datos sensibles tienen para poder aplicar estos principios de localización, accesibilidad, interoperabilidad y reutilización. Y analizando todos estos requisitos, diseñamos un flujo de trabajo que incluía 2 herramientas que nos permitieron implementar estos principios FAIR. La primera herramienta fue una herramienta de curación de datos, que es una herramienta especializada en la extracción de datos, sean de bases de datos relacionales o sean de hojas de cálculo o de conjuntos de datos resultantes de otros estudios. Y a través de esta herramienta se le aplicaba unas transformaciones a los datos para que sean estandarizados y volcados en un repositorio FHIR, y ahora hablo de FHIR, pero de HL7, del estándar de interoperabilidad. Además, pues se enriquecían semánticamente estos datos, se normalizaban, y para abordar las cuestiones éticas y de privacidad y seguridad de los datos, tenemos una segunda herramienta que se encargaba de la privacidad, aplicando métodos de identificación y de anonimización. Y estas herramientas, como he empezado hablando de compartir, pues estas herramientas, siguiendo la actitud de Open Science, están colgadas en GitHub, open source, y son totalmente accesibles. Y bien, ya que tenemos los datos siguiendo los principios FAIR en un repositorio FHIR, siguiendo un modelo de datos común, esto nos facilitó analizar conjuntos de datos de diferentes organizaciones, y ahora comento cómo. Bueno, aquí también comentar que, más artículos científicos con más detalles sobre estas herramientas para aplicar los principios FAIR, y comentar también que estas 2 herramientas de FAIRificación, de aplicación de los principios FAIR, forman parte de BioTools, que es un repositorio de ELISIR. ELISIR, como sabemos, es la infraestructura de datos de ciencia de la vida más importante de Europa. Y también, pues, a través de este proyecto, pues, contribuimos al FAIR Cookbook, que es un recurso de interoperabilidad de ELISIR. Y bien, ¿cuál fue nuestra solución tecnológica? Pues 5 organizaciones de 5 países diferentes: el Hospital Universitario Virgen del Rocío de aquí de Sevilla, la Universidad de Oporto de Portugal, un hospital de Ginebra en Suiza, un hospital de Serbia y también un hospital en Italia. Pues aplicamos estos principios FAIR, implementamos las herramientas que he comentado de curación de datos y de FAIRificación, y nos conectábamos a la plataforma del proyecto, a la plataforma FAIR for Health, donde ya después sí que podíamos aplicar los algoritmos de inteligencia artificial. Pero, ¿cuál fue nuestra solución tecnológica para preservar la privacidad? Pues que en este proyecto se hizo un análisis federado, que las técnicas los métodos de inteligencia artificial se aplicaron de manera federada. ¿Qué quiero decir? Pues que concretamente en cada lugar, por ejemplo, aquí en el Virgen del Rocío, aplicamos los algoritmos de minería de datos distribuida, preservando la privacidad, insisto, y eso garantizaba que los datos no salían de nuestras instalaciones ni de las instalaciones de los demás lugares, y la federación de datos permitía, pues, hacer los análisis, pero sin compartir los datos y sin que fueran accesibles por otros centros, ¿no? De manera que este algoritmo de inteligencia artificial se enriquecía de todos los datos sin que los datos fueran a ninguna nube. Y bueno, previamente, claro, los datos eran FAIR. 2 casos de uso. Una vez que ya en estos 5 países diferentes teníamos en nuestro repositorio local, en nuestra base de datos, los datos FAIR, ya sí que podíamos hacer estos algoritmos de minería de datos distribuida. El primer caso de uso fue un caso de uso que para el descubrimiento de patrones que relacionaban la multimorbilidad y la polifarmacia y riesgo de mortalidad.
en pacientes crónicos complejos y también pues, se analizaron todos estos conjuntos de datos de manera que conseguimos resultados de patrones de comportamiento que relacionaban características de multimorbilidad y otros diagnósticos de los pacientes crónicos complejos con el riesgo de mortalidad. Y bueno, en este paper tenemos el resultado. ¿Qué nos permitió también este caso de uso? Pues analizar el impacto que tiene aplicar los principios FAIR. Y es que conseguimos, en costes económicos y de tiempo, y conseguimos ver pues, que se podían ahorrar unos 16.000 euros mensuales y en costes de tiempo el 56% del tiempo si aplicamos estas herramientas de FAIR. Y esto totalmente alineado con un informe que tenemos arriba en la pantalla a la derecha, un informe publicado en 2018 de la Comisión Europea, donde se decía que el coste anual de no tener datos FAIR es al menos 10,2 billones de euros al año para la economía europea, 10,2 billones de euros al año. Y bien, el segundo caso de uso era aplicar un algoritmo de predicción temprana sobre el riesgo de reingreso, esta vez con pacientes con EPOC, con enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Queríamos ver cuál es, en los pacientes con EPOC, el riesgo de reingreso en los 30 días. Entonces, de igual manera, en estos 5 lugares donde ya teníamos nuestros datos FAIR, donde no se compartían a ninguna nube, sino que de manera federada aplicábamos el algoritmo de inteligencia artificial, pues pudimos entrenar y desarrollar esta herramienta de predicción, que tuvo pues buenos resultados en temas de eficiencia y confianza del algoritmo. Y bueno, el segundo caso de uso, creo que vamos un poco bien de tiempo de momento, ¿no? Pues el segundo caso de uso es EUCAIN, que tengo la suerte de que ya Ricard Martínez ha introducido parte de EUCAIN. Y es que el Hospital Virgen del Rocío, como parte del Servicio Andaluz de Salud, es socio de EUCAIN y bueno, permitirme que diga que nos tiene que ir ya sonando la palabra EUCAIN, porque EUCAIN va a ser la infraestructura digital europea de imágenes de cáncer. Bien, pues como sabemos, el cáncer es la segunda causa de mortalidad en la Unión Europea. Tenemos datos de 2,7 millones de diagnósticos al año, 1,2 millones de fallecimientos al año. Con estos datos escandalosos, la Unión Europea tiene el objetivo de optimizar la prevención, la predicción, el diagnóstico, el tratamiento y el seguimiento de estos pacientes con cáncer. Y claro, ¿qué rol tiene la inteligencia artificial aquí? Pues tiene un alto impacto, pero nos encontramos con otro desafío más, y es que los datos se encuentran pues, fragmentados por toda Europa, pero ya no solo por toda Europa, sino dentro de cada país, dentro de cada comunidad autónoma, incluso ya no solo dentro de cada ciudad, sino dentro de cada hospital, que tenemos diferentes sistemas para almacenar los datos. Entonces, EUCAIN nace como una piedra angular para la iniciativa europea para ser una infraestructura digital de imágenes del cáncer. EUCAIN empezó en 2023, como proyecto finaliza en 2026, pero no quiere decir que EUCAIN se acabe y se cierre en 2026. Ya en el proyecto estamos pues, trabajando el objetivo de abordar la expansión de EUCAIN y asegurar la sostenibilidad de EUCAIN más allá de 2026. Y bueno, como socios pues somos 76 de 14 países diferentes. Y bien, objetivos de EUCAIN. El primer objetivo, como ya hemos dicho, pues abordar esta fragmentación de los datos. También para ello nos vamos a ayudar de los principios FAIR que ya todos aquí conocemos. También proporcionar una infraestructura que sea confiable, que sea fiable para desarrollar investigación aplicando herramientas de procesamiento y también herramientas de inteligencia artificial. Por supuesto, pues fomentar los objetivos de la investigación translacional. Quiero decir,
que todas las preguntas de investigación que Eucain ayude a resolver sean de verdad aplicables en la asistencia, en la práctica clínica. Y por último, y no menos importante, mejorar la seguridad del paciente, la calidad de vida del paciente y al final pues de todos los ciudadanos. Bien, no me paro mucho, solo decir aquí que Eucain se basa en estos 5 proyectos previos. Como metodología, destacar que también, hablando de federación, pues Eucain también va a facilitar una infraestructura federada. Eucain va a tener un repositorio central y a la vez los socios investigadores, como puede ser Hospital Virgen del Rocío, nos conectamos de manera federada a esta infraestructura de Eucain. De manera que los casos de uso que desarrollemos, las preguntas de investigación que queramos resolver en nuestro hospital, se van a resolver con análisis federado. Es decir, nosotros vamos a proporcionar conjuntos de datos, pero estos conjuntos de datos no van a salir fuera de nuestras instalaciones, igual que con el resto. Eucain facilita un catálogo que nosotros en el proyecto llamamos Atlas, donde se puede ver en ese catálogo el conjunto de datos que están disponibles. Y si nosotros queremos resolver una pregunta de investigación relacionada con cáncer de próstata, utilizando no solo imágenes de Virgen del Rocío, sino también de otros nodos federados, pues lo vamos a poder hacer. Ahora mismo estamos en fase de desarrollo, desarrollando, pues, no solo diseñando una hiperontología que nos permita desarrollar nuestro nodo federado en el hospital, sino también pues, definiendo un modelo común de datos. Y hablando pues del caso de uso del Hospital Virgen del Rocío, pues vamos a proporcionar, a facilitar datos para hacer un estudio observacional, retrospectivo, para el desarrollo, entrenamiento y validación de algoritmos de inteligencia artificial que permitan resolver preguntas de investigación relacionadas con la evaluación y predicción de la eficacia terapéutica. Y justo durante estos últimos días y la semana pasada, nuestros casos de uso ya han sido definidos y van a ser de cáncer de próstata, cáncer de mama, cáncer de pulmón y linfoma no-Hodgkin. Y, por supuesto, totalmente alineados con las unidades de gestión clínica del hospital. Son ellos los que participan en el proyecto y nos han definido estos casos de uso para poder responder esas preguntas de investigación que son totalmente relevantes en cada unidad. Y bueno, ¿cuál son los resultados? ¿Cuál es la previsión para 2026? Pues más de 30 proveedores de datos repartidos en estos 15 países diferentes. A día de hoy somos unos ya confirmados con los casos de uso, somos unos 22, por lo tanto se prevé que este indicador se va a poder alcanzar de manera óptima. Esta infraestructura federada, esta infraestructura digital federada va a almacenar más de 100.000 casos de cáncer y en esta infraestructura se van a poder desarrollar, entrenar más de 50 algoritmos de inteligencia artificial. Eucain, pues, como infraestructura federada europea, va a facilitar herramientas de procesamiento de los datos, de identificación, anonimización y también verificación y también, pues, hablando pues, de calidad, pues también controlar la calidad de los datos con los que hacemos nuestra investigación. Conclusiones de este caso de uso, pues que el objetivo es facilitar el descubrimiento de datos y también acelerar el descubrimiento científico. Insisto en el concepto de búsqueda federada, porque en estos 2 proyectos que he contado nos han facilitado mucho asegurar la preservación de la privacidad y de los datos, y no solo eso, sino también asegurar la soberanía de los datos. El Atlas, el catálogo este que he comentado que tendrá Eucain, va a incluir metadatos, porque los metadatos, como comentábamos cuando hablábamos de FER, facilitan mucho el descubrimiento de los datos y la localización.
Y por último, pues la anotación, procesamiento distribuido de las imágenes de esta infraestructura y finalmente, pues que insistir en el lema de la calidad y que UCAIN permitirá el desarrollo de herramientas de inteligencia artificial fiable. Y bueno, pues gracias y encantada de estar aquí. Celia, muchas gracias por todo el marco que nos has presentado con tanta claridad. Vamos un poco fuera de tiempo, pero creo que podemos dar espacio para un par de preguntas en el auditorio, si queréis formular alguna. Sí, ahí. Para el tema de la posible huella digital y que se implante y demás, ¿qué sería el mecanismo? ¿Sería algún tipo de aparato donde estaría conectado por Bluetooth y llegaría esa información? ¿Habría que ponerlo en cada consulta? ¿Eso cómo iría? ¿Como un pulsiosímetro, algo de esas características? Pregunto. Inicialmente el proyecto va dirigido a pacientes oncológicos, entonces sería un proyecto reducido. Pero claro, si quisiera extender para la identificación del paciente a todo el servicio sanitario, habría que poner lectores de huella dactilar en todos los dispositivos donde haya que reconocer al paciente. Claro, el procedimiento es un lector de huella dactilar que pasa a un sistema de inteligencia artificial que reconoce esa huella dactilar y devuelve el identificador a nuestro sistema de IRAYA y te levanta la historia clínica de ese paciente. Todo eso, lógicamente, para que sea útil, tiene que ser sin intervención humana en ningún momento, ¿no? Porque si no, perdemos esa es la idea. El problema es eso, que hay que demostrar que es útil y que realmente tenemos un problema en este sentido, ¿no? Para que no nos digan, no, es que ya tienes la pulsera identificativa, ¿por qué necesitas inteligencia artificial? ¿Por qué necesitas datos biométricos? ¿No? Pues hay que justificarlo. Muchas gracias. Que yo creo que posiblemente a los legisladores y estas personas que tienen que evaluar todo esto, igual que hacemos formación con los profesionales sanitarios, había que formarlos realmente, porque hacen una interpretación que no es una realidad. Esto podría ayudar a salvar muchas vidas, realmente. Claro. Muchísimas. Igual habría que invitarlos a un evento de seguridad del paciente, que conocieran cuál es la realidad, ¿no? Y que la vivieran y se lo explicáramos. Y debatiéramos con ellos en directo, ¿no? Sí, hay una pregunta al fondo, por favor. Sí, en línea con esta pregunta, a mí me surge en mi club de tenis hace 3 años, yo ya voy y pongo la huella y me reconoce y me sale mi cara. O sea, ¿dónde está? La dificultad es precisamente porque vamos a integrarlo en un sistema de salud o hay una dificultad técnica. Me surge la duda de la dificultad. Perdón. De tu club de tenis tienen que eliminar ese sistema de información, está prohibido. Así se ha pronunciado la Agencia Española de Protección de Datos, igual que todos aquellos sistemas para fichar en el trabajo con huella dactilar. Lo mismo, se consideran innecesarios. Para que tú entres a jugar al tenis no se necesita recoger tu huella dactilar ni tratarla. Están prohibidos directamente. No sé si he contestado a tu pregunta. Ha contestado en el contexto de la legalidad, pero no de la dificultad técnica. O sea, No, dificultad técnica no hay ninguna. La tecnología está más que preparada para hacer esto. No es un problema técnico. Es un problema de que si en un ataque de los que estamos viendo a diario se llevan tus datos biométricos, no es tu contraseña que te la puedes cambiar. Son tu huella dactilar, tus facciones, tu ADN, lo que sea, ¿no? Tu dato biométrico, que no te lo puedes cambiar. Con lo cual, pues, a partir de ahí pueden suplantar tu identidad
cuando les dé la gana. Entonces se considera de muy alto riesgo, por eso están. Entonces no es que esté prohibido, es que hay que dotar de las medidas de seguridad y de garantía de derechos y de privacidad para usar esos sistemas. El problema es que, como hemos visto en estos ejemplos que he puesto, no se está haciendo, no se están poniendo las garantías necesarias. Lo que hay es que dotar de esa garantía. Y es verdad que se va a necesitar a expertos que debatan con el legislador y con la autoridad de control, en nuestro caso el Consejo de Transparencia y Protección de Datos, y les convenza de que esto es necesario. Y para eso, lógicamente, tiene que ser un experto quien los convenza. Y no es un experto en tecnología, es seguridad del paciente, es servicios sanitarios, tecnología. En fin, se necesitan grupos multidisciplinares para trabajar esto con un conocimiento muy amplio de diversos campos, ¿vale? La autoridad de control solo tiene su visión legal. Hace así con los artículos de la ley y dice esto no se puede, pero no te dice cómo hacerlo. Entonces, lo que nosotros tenemos que tratar de conseguir convencerles de que necesitamos hacerlo y que es un bien para la sociedad, para nuestros pacientes. Y ahí está el reto, pero para eso necesitamos expertos que lo hagan. Muchas gracias. Es que a colación de precisamente de tu club de tenis, decir que hay otro reto que desde la seguridad del paciente nos pasa exactamente igual, y es que los usuarios no somos conscientes de todo lo que eso puede conllevar. Igual que el paciente, damos por hecho que los pacientes dan por hecho que el sistema sanitario es seguro, ¿vale? Y nosotros los usuarios damos por hecho que están todos los mecanismos para que nadie robe nuestros datos. Y ese yo creo que es uno de los problemas, y hablando con el tema de la concienciación y la formación, creo que también se debería dar más información a los usuarios, porque no somos conscientes de cuando dejamos nuestros datos todo lo que se puede hacer con ellos. Correcto. Efectivamente, un usuario y una clave en la Internet profunda, en la Internet oscura más bien, en la dark web, se paga entre 10 y 20 dólares. El nombre de usuario con su contraseña, entre 10 y 20 dólares. Una historia clínica creo que está en 50 veces ese precio. O sea, y estamos expuestos. Bueno, no he venido a hablar de ciberseguridad hoy, pero en mi especialidad nos dedicamos a eso y os aseguro que recibimos ataques a diario. Y hemos tenido situaciones de crisis. Situaciones de crisis quiere decir que intervienen las fuerzas de cuerpo del Estado, de seguridad del Estado, el Centro Criptológico Nacional, nuestra Andalucía CER. Hemos estado en esa situación varias veces en los últimos 2 años. No hemos tenido impacto, se ha conseguido parar toda esa ataque, pero su objetivo es robarnos la información y después extorsionarnos con la publicación de esa información. Y estamos todos expuestos. Todos seguro conocéis lo que pasó en el Clínic de Barcelona. No es el único hospital que ha sufrido ataques. Hay organismos públicos, el Consejo Superior de Poder Judicial del Estado, la Policía, la Guardia Civil, todos estamos expuestos. Y ya os digo, es que nosotros tenemos que acertar siempre. Ellos solo una vez. Con una vez ya nos han ganado. Entonces el esfuerzo es enorme. Entonces es que hay que garantizar, de acuerdo con la tecnología disponible en cada momento. No vale usar tecnología de hace 10 años, hay que usar la tecnología de hoy. Y tenemos que garantizar que ponemos las medidas de seguridad necesarias para proteger los datos de nuestros pacientes y de nuestros profesionales, de todo. Porque si no, pues que ponemos en riesgo sus derechos y que los extorsionen, porque ya no solo extorsionan a nuestra organización, es que utilizan la información para extorsionar directamente al paciente. Que ella, o sea, ¿cómo le llaman? No recuerdo, pero vamos, hacen una doble extorsión, se llama de eso, es doble extorsión, porque extorsionan a la organización, luego publican sus datos y ahora hay una tercera vuelta, la extorsión directa al paciente. Eso estamos expuestos a diario, os lo garantizo. Es decir, toda la administración pública está luchando contra eso. Y de momento vamos bien, en el SAS vamos bien.
Hay otros sistemas que han sido desgraciadamente vulnerados y se han robado sus datos y su información. Y cuando esto pasa, no es solo que se roban los datos, que es lo primero que hacen, es que luego inutilizan tus sistemas. En el Clinic inutilizaron todos los sistemas. No se sabía dónde había un paciente, dónde estaban ingresados, no se podía hacer una operación, no se podía poner un tratamiento, los pacientes oncológicos tuvieron que ser derivados a otros centros porque no se sabía qué tratamiento tenía cada uno y son tratamientos personalizados. ¿Vale? Con lo cual es que además es que tienes que empezar a estudiar a esos pacientes de nuevo para ver qué le pones. Que no es que le diga, ahí lo llevas, ponle esto, no sé qué le tengo que poner. Muchas gracias, Manuel. Asistíamos, yo creo que esta semana, ¿no?, a la noticia del hackeo. Sí, no, decía que asistíamos estos días, ¿no?, ayer, al hackeo del Santander, que es una corporación gigantesca. O sea, que no seamos noticia es para felicitarnos. Muchas gracias. Estamos contentos de momento. Muy rápida a Celia, y es, bueno, ha quedado claro que Eucain va a ser el gran demostrador, ¿no?, de qué da de sí la inteligencia artificial. Quería preguntarte brevemente por cuáles son los pasos en los que está trabajando en concreto el Hospital Virgen del Rocío. Pues recientemente, en los últimos días, por contar algo lo más reciente posible, como caso de uso que contribuye a Eucain, nos presentamos al Comité de Ética realizando una evaluación del impacto en la protección de datos y posteriormente, cuando tengamos esta aprobación, el siguiente paso, Comisión de Acceso a Datos, y en paralelo, pues técnicamente preparar lo que es en el Virgen del Rocío nuestro Data Warehouse, nuestro nodo federado que conecte a Eucain, y en esa estamos. La verdad que Eucain es un proyecto con mucho impacto, un proyecto de imágenes, lo que significa que la capacidad técnica que tenemos que tener para almacenar grandes conjuntos de imágenes, pero siguiendo el principio de minimización de datos, es también un reto para nosotros. Muy bien, muchas gracias. Vamos a tener que concluir la mesa. Yo quería, a modo de, bueno, un poco de reflexión de cierre, la inteligencia artificial, si ha hecho algo, es, bueno, pues hacer que dirijamos la mirada con más curiosidad, si cabe, a la mente humana, ¿no? Y hemos encontrado, o volvemos a caer en la cuenta, que la mente humana es un sistema sorprendentemente elegante, sorprendentemente eficiente, ¿no? Yo creo que son 20 vatios lo que necesita la potencia de una bombilla de mesita de noche, lo que necesita para procesar tareas complejas, ¿no? No requiere atiborrarse de datos, con muy poquita información es capaz de funcionar, ¿no? La inteligencia artificial es muy buena calculando realidades, pero la mente humana recrea sueño, improvisa, se abstrae, se envuelve de emociones, se envuelve de sentimientos, de recuerdos, te cuenta historias. La inteligencia artificial está pegada al silicio, ¿no? Necesita de ese material. La mente humana se lleva muy bien con el aire, ¿no? Y es allí donde, bueno, pues donde casi siempre elabora sus castillos. Lo que hemos visto en esta mesa es que, en efecto, los datos son cruciales, pero que, como han demostrado nuestros ponentes, Manuel y Celia, con su trabajo, es el compromiso, es la colaboración y es esa capacidad para encontrar los cómo que hacen las ideas ciertas, donde de verdad se encuentra la materia prima para crear futuro. Así que muchas gracias a todos por esta mesa. Muchas gracias.